B2B Sales Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Industria. Me acompaña hoy Natalia Mira, venta especialista de industria, y yo soy Sergio Sellers, jefe de producto de visión artificial. Bueno, Natalia, pues estamos aquí otra vez para hablar de visión artificial. Parece que llevamos mucho tiempo hablando de esto, ¿no? Bueno, pues es que yo creo que la visión artificial lleva junto con nosotros ya casi unos 50 años, bastante tiempo. Hay bastantes casos de uso, ¿no?, que se vienen desarrollando. Es que tú ya entras directamente a las plantas, a las naves, y ves cómo hay sistemas de todo tipo, desde el beam picking con la robótica, con lecturas de códigos de barras, de OCR. Realmente son ya aplicaciones que llevan ya bastante tiempo. Bueno, y eso hablando de visión de luz natural, o sea, que si nos vamos a otros tipos de visión podemos encontrar ya mucho más. Sí, porque al final la visión, todo el mundo piensa en una cámara visible, cuando realmente hay diferentes tecnologías en cuanto a aspectos se refiere. O sea, estábamos hablando de la parte de las cámaras termográficas, pues al final, como su nombre indica, que detectan calor, pues al final, por ejemplo, para detectar incendios, la hiperespectral, que lo que hace es absorber sobre materiales, la diferenciación de ellos, pues tan simple pues como en el sector de la alimentación, por ejemplo, cómo puedes diferenciar dentro de una carne si es grasa o carne real. O sea, hay muchísimos tipos de tecnologías, como por ejemplo también el 3D, que ahora mismo también lo vemos incluso en nuestros propios móviles, pero cómo precisamente se utilizan también a nivel de volumetría dentro de las aplicaciones de la industria. Y si esto se lleva usando tanto tiempo, o sea, ya tiene que estar muy probado qué tipo de problemas se encuentra la industria para adoptar esta tecnología. Pues esto es lo que comentamos siempre. Para bien y para mal, hay muy pocos defectos o hay muy pocos fallos dentro de lo que cabe dentro del mundo de la industria. Entonces, ahora mismo con la irrupción del deep learning, el etiquetado de datos, si algo está bien o algo está mal, si al final tenemos, me lo voy a inventar, 2 millones de datos sobre algo que está bien y solo 50 es solo un año de algo que está mal, realmente ese equilibrio, no hay un balance de clases. Entonces, para bien, fenomenal porque no hay casi defectos, pero a la hora de implementar un sistema de inteligencia artificial basado en Deep Learning, por ejemplo, es muy complicado porque realmente esa variabilidad de datos es algo que echa bastante para atrás. Y dentro de estos problemas que nos encontramos, lo bueno es que ya tenemos casos que realmente ya están súper estandarizados y de eso sabes tú ya bastante. Bueno, sí, de hecho, con el enfoque de llevarlo a una plataforma cloud, pues ahí sí que hemos conseguido estandarizar algunos casos como la auditoría de expediciones, de tener una prueba audiovisual de todo el contenido que se ha expedido, por ejemplo, en un palé, o también, pues eso, la monitorización de las playas de entrada y salida para saber los grados de ocupación, el monitorizar también lo que es el proceso productivo, por ejemplo, en cintas transportadoras, de verificar si hay algún atasco, los PRLs, de verificar si llevan los EPIs o si se cae una persona al suelo. En definitiva, ya va habiendo una serie de casos de uso que sí que son como más estandarizables y son más replicables en todos los clientes. ¿Y qué implica realmente que sean estandarizables? A ver, pues al poder llevárnoslo a una plataforma cloud, lo que nos quitamos son los costes, ¿no?, de entrada, ¿no? Pues ese despliegue de infraestructura que nos permite, pues, probar, por ejemplo, con una primera cámara y que eso después sea algo escalable. Una vez que has verificado que te funciona bien, pues haces un despliegue mucho mayor, pues en distintos puntos de inspección, pero que no tengas ese despliegue de toda la infraestructura, ya sabes las GPUs, lo caras que son, para probar simplemente uno o dos puntos de inspección. Al final fomenta la replicabilidad, o sea que está fenomenal en ese aspecto. Eso es. Y un poco, ¿cuál es tu sensación de hacia dónde evoluciona todo esto? Pues a ver, la visión, es verdad que hemos dicho que lleva 50 años, pero la evolución de las propias tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, cómo hay técnicas, como vienen siendo ahora los autoencoders, este problema que comentaba antes de ese etiquetado de clases te lo quita, porque por ejemplo, gracias a este tipo de técnicas dentro de la IA, es que tú puedas aprender de una normalidad. Entonces aquello que ya se va fuera de esa estandarización, pero en cuanto a la inspección de visión artificial, pues ahí ayuda en ese aspecto. Entonces, la tecnología siempre está en evolución. La inteligencia artificial, ahora mismo, ya lo sabemos todos, va cada vez más rápido y se puede aplicar precisamente en datos, que son en este caso imágenes. Así que va por muy buen camino y tengo claro que cada vez hará más soluciones. Eso sí, por supuesto, con lo más importante dentro de la industria, el tiempo real, que ahí
Creo Sí. que tú me puedes contar unas cuantas cosas sobre ello. Bueno, el tiempo real. Aquí la buena noticia es que estamos avanzando, por ejemplo, nosotros en Telefónica en una propuesta de Edge, en donde lo que nos hemos llevado tradicionalmente a un entorno cloud, directamente nos lo llevamos a un Edge cercano a la sede del cliente, que nos va a permitir dos grandes cosas. En primer lugar, reducir esas latencias que puede haber por las comunicaciones al estar en un punto mucho más próximo, y también el poder garantizar que se canalizan todas esas comunicaciones directamente a ese punto. Y segundo, también todo el tema de la soberanía de los datos, pues podemos garantizarle, por ejemplo, a un cliente que sus datos no van a salir de su comunidad autónoma. Para algunos clientes también es algo muy relevante. Pues un día tenemos que profundizar más en esto, porque si Sí. hablamos de evolución en Nos da cuanto para a estar esto, 5 horas. totalmente, así que bueno, Así que nos vemos en otro capítulo y desarrollamos más. Muchas gracias. gracias. B2B Sales Podcast.